Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, tanto los que están conectados de manera presencial. Damos inicio a esta bueno, en el marco del coloquio latinoamericano de fenomenología, esta jornada de cierre con nuevas publicaciones de fenomenología en Latinoamérica. Vamos a comenzar en la serie Patochka con el doctor Germán Vargas Guillén. Asimismo, la crítica de la violencia, análisis de su materialidad y sus formas en perspectiva filosófica, que nos presentará Berenice Amador Saavedra. Y los métodos y problemas, perspectivas, investigaciones fenomenológicas actuales que nos hará presentar Vania Alarcón desde Perú. Muy bien, pues sin más preámbulo vamos a dar inicio. Perdón, discúlpame, acá Jorge Rollero habla. Supongo que también al final habrá un espacio para la presentación de la colección Posvisión, ¿no? Porque no lo has mencionado. Sí. También comentar, vamos a dar inicio a como tenemos el orden y las participaciones pues quedarán al final para dar pues que haya espacio a ese diálogo. Entonces comenzaríamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la compañía. Yo voy a sobre todo contar muy cortamente cómo fue que nos fuimos comprometiendo con Patochka como proyecto editorial en Colombia. En síntesis, para nosotros fue una sorpresa a raíz concretamente de la conmemoración de los 350 años de Comenio, volver a un dato más bien suelto que habíamos conocido en nuestra juventud, con Daniel Herrera Restrepo, de que Patochka había sido un gran comeniólogo. Eso de los 350 años pasó, digamos, hace 2 años, 3 años. Entonces empezamos a preparar esa conmemoración, que es, por supuesto, muy importante en la pedagógica, ese gran padre, pues, de la pedagogía contemporánea. Y efectivamente volvimos a desempolvar los estudios de Patochka, con sorpresas que quiero comentar muy cortamente. La primera y gran sorpresa fue ver, digamos, que Patochka tiene una obra muy densa en pedagogía. De hecho, estuvo confinado, por así decirlo, más de 10 años en el Instituto de Comeniología, cuando fue apartado, pues, de la enseñanza. En una de las tantas veces que fue apartado de la enseñanza, y en el proceso inició la edición de las obras de Comenio. Y a raíz de eso escribió textos muy importantes sobre Comenio, específicamente, por ejemplo, Comenio y el alma abierta. Entonces, a raíz de eso, pedimos a una colega, Eliška Krausova en realidad, que es checa, lleva 50 años en Colombia, pues que mantuviéramos esa relación con la Academia de Ciencias de la República Checa, y efectivamente pues se unieron. A raíz de eso hicimos un convenio con la Academia de Ciencias de la República Checa para hacer esa conmemoración. Y ahí con ella, y básicamente por tener su presencia, pudimos darnos a la traducción de textos, como por ejemplo el que ya mencioné, y ahí para nosotros tiene especial importancia el hecho de que está enlazada toda su concepción, por supuesto pedagógica, con su fenomenología. O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, por las traducciones, digamos, de los españoles especialmente, hemos visto el Patochka fenomenólogo, pero el enlace de una filosofía fenomenológica y la pedagogía es para nosotros prácticamente una sorpresa. Eso por un lado. Y por otro lado, fuera, digamos, de que tiene de sus 28 tomos, ¿no? Sobre Comenio, tiene, por supuesto, unos tomos, 3 tomos sobre comeniología. Tal vez con la enorme fortuna de que hay una especialista al tiempo en Patochka y al tiempo en Comenio, la colega Piera Chiferová, que para nosotros fue, por supuesto, como quien dice, una ayuda extraordinaria,
Entonces, a raíz de eso empieza nuestra relación, que ya va para más de un lustro, y por supuesto muchas cosas realizadas conjuntamente. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar una de las cosas que más me interesa contarles es que, por ejemplo, tenemos estas obras publicadas, por ejemplo, por Pedagógica, Patočka, lector de Comenio. Acá, esto es un libro de unas 300 páginas. Las primeras 100 contienen los que, no a juicio nuestro, porque no lo teníamos en la mira, a juicio de la experta Viera Chiferová, los textos, como quien dice, básicos para esa relación Patočka-Comenio o Patočka, intérprete de Comenio. Esas son las primeras 100 páginas y fue ordenado de manera que está, por ejemplo, Comenio y el alma abierta, como ya mencioné, pero también un texto extraordinario de Patočka que se llama El peregrino cojo, donde muestra que esto de cojear en la vida parece ser el gran defecto pues para los atletas y todo esto, pero en realidad el que cojea camina con la posibilidad de ver de una manera que no ve el que tiene, como quien dice, esa dificultad. Y que esa condición de cojeo es condición a su vez de posibilidad de una suerte de perfección en la formación. En que, en cierto modo, el que se está formando cojea un poco y la función es apoyar el educador a el que está cojeando. Una cosa muy interesante, el libro está configurado, como les dije, 100 páginas solo de traducción de textos que van, dije, desde los más fundamentales hasta la manera como va derivando a la concepción de Carta 77 y cómo, digamos, prácticamente se enlaza toda su concepción de la formación, según Carta 77, con la formación de los guardianes, como por ejemplo lo había planteado Patočka en un libro que infortunadamente solo tenemos en español traducido del francés, que es Platón y Europa, ¿no? Y que obviamente hay que esperar a que se haga una traducción directa del checo. Entonces esta publicación, como todo lo que estamos haciendo en este proyecto y lo que esperamos hacer en otros proyectos, está íntegramente financiado a efecto de que, en este caso por la pedagógica, a efecto de que todo esté en acceso abierto. Es nuestra esperanza que tengamos cada vez más posibilidades de ediciones de acceso abierto, un poco bajo la idea de que todo debe ser tan abierto como se pueda y tan restringido cuando hay que vender como se requiera. Esa, digamos, es una cosa que ha hecho pedagógica. Ahí les comparto que en ese tránsito, pues me pasó mi muerte súbita, la universidad me trató como nunca me imaginé que me podrían tratar. Siempre pensé que entre los académicos se podía decir la frase de Yankee, de que la humanidad es una raza astuta, ingrata, perversa y sin paz, contrario a esa creencia que tenía antes de mi episodio cardíaco. Recibí la solidaridad de muchos, de gran cantidad de los miembros del círculo, pero también de los de mi universidad. Casi diría uno, una experiencia en ese sentido grata, muy grata en ese tránsito de recuperación. La universidad prácticamente me exclaustró 2 años en las que preparé dentro de ese proceso este libro que venía, digamos, desarrollando a raíz de lo que les conté, que se llama El cuidado del alma, que parecería ser una categoría muy cara al pensamiento de Patočka. Categoría sobre la que hay mucha discusión. Por ejemplo, Schbeck piensa, Schbeck es un joven que ha sido émulo de Frey, el actual director de los archivos de Patočka, que piensa que haber recogido varios tomos, 3 en concreto de Patočka bajo el título Cuidado del alma es una exageración porque nunca escribió un libro o un artículo con ese nombre. Entonces hay una suerte de contrapeso de cómo ordenar la obra de Patočka, lo cual es muy interesante ver cómo los archivos están vivos y son fuente de discusión. Eso, pues, digamos, editar la obra completa de alguien solo significa que está indisponible. Entonces, ese es como, digamos, un proyecto. El otro proyecto en el que hemos podido trabajar es el de, este es el mismo, una serie de consideraciones. Hay un tema que puso de presente Barbará, Renaud Barbará, es el de que, en cierto modo, la concepción fenomenológica de Patočka también hace avances sobre la individuación.
que es una cosa extraordinaria. Por ejemplo, para la pedagogía es fantástico tener la categoría individuación como si fuera la contracategoría del índice masificación. Y obviamente hay indicaciones, por ejemplo, de Husserl en la Husserliana 33, en las que indica concretamente que la individuación es la capa, dice Husserl, abajo de la cual no es posible hacer otra exploración. Esa indicación es tremendamente interesante y sería como quien dice apostar a la individuación, a comprenderla, a caracterizarla, la condición de posibilidad de formación. En eso, digamos, una de las cosas extraordinarias es que Comenio tiene unas indicaciones sobre cómo hay que hacer educación de todas las personas en todas las condiciones sociales, económicas, a hombres y mujeres, etcétera, pero que la educación tiene que ser proceso de individuación. Patočka interpreta esos textos y nosotros hemos desarrollado unas investigaciones con otros colegas que estudian Simondón, Gilbert Simondón, que a juicio de los que hemos venido revisando lo de Simondón, se puede decir con suficiente evidencia que Simondón siempre fue un fenomenólogo. Pero la categoría individuación, digamos, como que exceptuando lo que acabo de mencionarles y unas pocas indicaciones de Husserl, digamos, es un tema relativamente olvidado y parecería ser un tema central que en asocio, por ejemplo, con pasividad, por ejemplo, que en asocio con voluntad serían índices estructurantes del proceso de formación. Patočka siempre pensó que la ciudad era el entorno de la individuación y hay también unas indicaciones de Simondón en ese lugar, haciendo una suerte como de caracterización de esas relaciones. Desarrollamos investigaciones que financiaron la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica, otras universidades, y publicamos, ahí sí en ese caso, bajo el sello de Aula de Humanidades, el libro que se llama La fenomenología y la ciudad como entorno de individuación, Patočka y Simondón. También, como les he dicho, esto ya pertenece o lo metimos por ser, no lo metimos en fenomenología, pues porque más apunta al tema de individuación, y Simondón muy raramente uno encuentra, exceptuando quizá Bárbara, que se le reconoce canónicamente como fenomenólogo. Entonces, por esa razón, en esta edición hay una colección de Aula de Humanidades que se llama Individuación, entonces se fue en esa colección. Y bueno, esto siempre pasa. Del que quiero hablar se llama Patočka y nuestra fenomenología. Es este tomo, que ese sí me pareció razonable que estuviera en la colección Fenomenología y Hermenéutica. Este tomo lo que buscó fue tratar de establecer cómo empezamos a leer a Patočka en América Latina. Lo comentábamos, por ejemplo, ahorita con Oswald y con un colega también mexicano, que en realidad no tenemos tanto conocimiento de quiénes fueron directamente a las clases de Patočka. Lo que sí tenemos evidencia es que Daniel Herrera se conoció con Patočka en los archivos de Husserl en Lovaina. Y concretamente, les contaba, pues es un poco hasta curioso, Daniel fue asistente de ayudar a pegar los estantes por instrucción de Van Breda. Y después ascendió y ayudaba a buscar a los que venían a investigar en esos legajos. En esas atendió los seminarios o las reuniones que se hacían quincenalmente en Lovaina para ir leyendo manuscritos, y en ese trance también tuvo Daniel la experiencia de hablar con Patočka. Esa fue la relación real que está digamos, documentada, y además está documentado que específicamente las lecciones de Patočka en Lovaina por invitación de Van Breda también las atendió en su formación doctoral Daniel. Este dato para nosotros es bien importante por lo siguiente, porque también Guillermo Hoyos atendió por invitación de Fink a Alemania lecciones de Patočka. Y yo creo que no puedo, de pronto exagero porque yo soy de una región donde la gente habla hiperbólicamente. Yo soy de lo que llaman en Colombia los paisas,
que somos siempre hiperbólicos, pero, digamos, previniéndolos a ustedes con relación a mi carácter, lo que les puedo decir muy sinceramente es que creo que Patočka influyó excesivamente en Daniel y en Guillermo, concretamente en la manera de relacionarse con el título de derechos humanos y con el hecho de que se pusieron a la tarea de hacer lo que llamaríamos como quien dice ética y concretamente aplicada a procesos como derechos humanos, ética y moral, educación ciudadana, ética y ciudadanía. Eso, digamos, bajo el influjo, digo, de Carta 77, a eso apunta a tratar de ver qué pasa, qué pasó con la recepción del Patočka, que me parece a mí, en verdad, está como quien dice por comenzar. O sea, realmente, Patočka tiene 20, ya les dije, 28 tomas publicados por Watic y Cuau, etcétera, de los cuales en español en realidad tenemos 4, tal vez el quinto sea la traducción reciente de Jorge Nicolás y estas 100 páginas que les he mencionado. Esta colección, ustedes saben que, digamos, básicamente no tiende, como quien dice, a tener cantidades de lectores. Se sabe que muchos tomos le interesan individualmente a uno u otro investigador, pero mayoritariamente nosotros estamos buscando que esta colección vaya a las bibliotecas. De manera que la estrategia, digamos, es que exista para los investigadores, para los profesores, pero básicamente porque las universidades lo tienen en su repositorio o las bibliotecas públicas, como por ejemplo en Colombia, la más utilizada, que es la Luis Ángel Arango, que compró como 10 colecciones de esto. Pero lo que me parece más importante para ir cerrando es señalarles que esta colección sigue con lo que ustedes saben, que tiene índices onomásticos, índices de materia, por facilidad y por caracterización, tiende a ser monotónica en la presentación, pero es para mí muy interesante decirles que muchos de los tomos los tenemos ahora 35 tomos, de los cuales prácticamente un tercio los tenemos ya en acceso abierto. Como les decía, con esa idea de que debemos tener tanto de edición abierta como sea posible y tan restringida como sea estrictamente necesario. En el caso particular de este tomo, para mí es muy importante contarles que fue financiado íntegramente en sus costos por la Embajada de la República Checa en Colombia y en consecuencia es uno de los tantos libros de esta colección que son de acceso abierto. Bien, creo que restringí un poco mi tiempo precisamente para que vamos ajustándonos y alcancemos a hacerlo todo a tiempo. Les agradezco de nuevo mucho. Agradecemos mucho. Bien, vamos a dar paso a doctor, maestra, con la crítica de la violencia, análisis de su materialidad y sus formas en perspectiva filosófica. Pues muy buenas tardes, en verdad agradezco mucho el que tengamos esta oportunidad. Yo particularmente estoy muy emocionada porque finalmente ya lo tenemos acá, gracias a GB y a muchos esfuerzos, ya está este texto en físico, aunque ya también circula el que está en el acceso abierto en el repositorio de aquí de la universidad. Y por supuesto, estoy más que embriagada de emoción, más que embriagada de agradecimiento. Yo me traje un escrito con ánimo de contener todo eso y de también ser respetuosa de los tiempos. Y primariamente me voy a abocar a dar un par de datos para ubicar qué pasa con este sexto volumen de la serie Medea y después quizá dar un par de motivos de los escritos que lo componen con ánimo de picarles y de generar cierto gusto, cierto ánimo y que quieran salir aquí al stand y comprar, ¿no? Para que se lo lleven. Como les mencionaba, este sexto volumen de la serie Medea lleva por título Crítica de la violencia, análisis de su material y de sus formas en perspectiva filosófica. Rápidamente sería indicar que, bueno, esta serie Medea, que es mujeres científicas, artistas, humanistas, educadoras y académicas de Iberoamérica, ha estado a cargo de Marcela Muñoz Benebra, que hace un segundo estaba por acá, a quien por supuesto agradeceré muchísimo el haberme invitado a formar parte de este proyecto. Y otro dato que me gustaría mencionar es que ya a partir de este sexto volumen está totalmente abocada a los estudios de la violencia. En particular, lo que encontramos acá en el volumen 6 surgió de la edición del 2022 del Seminario de Estudios Interdisciplinarios
sobre violencia, que también se llevó a cabo aquí en las instalaciones de la UAMEX, también ha estado a cargo de Benebra Muñoz. Y otra mención muy importante es que, por supuesto, tenemos la oportunidad de contar con la serie y con este volumen gracias a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. Y por supuesto de SB Editorial. Ahora bien, desde el año 2020, que es cuando sale a la luz ya en cuerpo los volúmenes de esta serie, nos han venido presentando de verdad sendos, riquísimos y profundos análisis sobre problemas contemporáneos. Un poco, este es como mi sentir, mi concepto, desde los estudios de la ética, pero también de la política, con los trabajos en el primer volumen de Sonia Rodríguez en Buscando Significados, Reencantando el Mundo, que repito fue en aquel año 2022. Ya para el 2020, ya para el 2021 contamos con 3 textos. El volumen 2 de Katy Mancilla, Resignificar la violencia. El volumen 3 a cargo de la coordinación de Agatha Black, Fronteras del Sentido. Y el volumen 4, que fue coordinado por Liliana Castañeda y Cristina Albizu, Mujeres y Ciudadanía. Para el año 2022 ya apareció el volumen 5 de la serie a cargo de María Toribio. Las palabras no escritas fue el título en esa ocasión. Recuperando el que esto tiene como raíz, como origen, lo que se trabajó en el seminario de estudios interdisciplinarios sobre violencia del 2022, ahí se intentó, más bien se llevó a cabo el análisis de las diversas formas en las que ha tenido lugar o tiene lugar la violencia en nuestra cotidianidad, ya sea desde el racismo, la violencia de género, la violencia implicada en la condición de vulnerabilidad y también los eventos de discriminación, la normalizada ya por las instituciones sociales y el fenómeno de la corrupción. Tras estas reflexiones, lo que se buscó fue llamar a los estudiosos a profundizar sobre algunos de estos rasgos, que es lo que vamos a encontrar en los 6 capítulos que componen el libro. Esta profundización sobre las formas de la violencia y su materialidad, básicamente lo que buscan establecer y presentar a los lectores es rutas de crítica filosófica de la violencia contemporánea, que se enmarca, por supuesto, en los múltiples acercamientos y esfuerzos que desde otras disciplinas y también desde la filosofía se han dado la tarea de ver los límites y alcances de la propia conceptualización de violencia, o en otros casos también con muchos estudios cuyo objetivo es centrar su análisis en la manera en que cómo la violencia se presenta en situaciones social e históricamente localizadas. Por supuesto, desde ambos espectros, son trabajos que por lo que hemos tenido que vivenciar últimamente, nos surgen a ensanchar esos esfuerzos por su vigencia y su actualidad. La propuesta entonces de la que hablaba yo acá, de las letras de crítica de la violencia, si se fijan en el título, viene en franca clave benjaminiana, porque partió de entender que la crítica de la violencia es la filosofía de su historia. Una filosofía de su historia que sea una lectura dialéctica de la violencia que la estudia a contrapelo. Esta propuesta, repito, de crítica de la violencia como filosofía de su historia, se suma a aquellos estudios sobre violencia que la entienden como la expresión de la negación del otro. Hablo de estudios comprensivos porque en estos estudios, al entender la violencia como negación del otro, lo que van a movilizar, y es lo que se presenta un poco en estos 6 escritos, es el análisis de sus causas, las formas y sus dinámicas también, además de mencionar algunas consecuencias, sumando el análisis del contexto histórico y cultural para dar cuenta de los aspectos de orden político, contexto económico-social, psicológico, afectivo-emocional, desde donde se va a defender en parte de estos textos el carácter relacional de la violencia, es decir, la violencia se produce en las relaciones sociales, en los actos sociales humanos, entonces es factible presentarla como un proceso histórico y social. Esto recuperando el aporte de 2 corrientes filosóficas más importantes en las últimas fechas, que es por un lado la fenomenología y por otro lado la teoría crítica de los teóricos críticos en el exilio, esa que sí es teoría crítica, no la Escuela de Frankfurt, que aquí dirige su análisis en términos generales, hacia la relación que se tiende entre violencia, justicia y derecho,
porque algo que podemos ver a lo largo de los 6 escritos como leitmotiv es ver cómo esta relación entre violencia, justicia y derecho configura la subjetividad contemporánea, ya sea a nivel global o a nivel local en los distintos sistemas democráticos. Otra cosa que me gustaría mencionar de lo que une o el hilo conductor de estos 6 capítulos es la relación que establecen entre la materialidad de las prácticas sociales donde se ve la violencia con la estructura que las configura. Por ello, cuando se habla de la experiencia del racismo acá, con el texto de Jorge Armando Reyes, el texto de Biondo Hernández sobre la violencia contra las mujeres, el texto de Mario Sitz, que tuvimos oportunidad de incluirlo aquí gracias a la traducción de Benebra Muñoz, sobre la experiencia de la búsqueda del hogar, lo que realizó Fernando Huesca al analizar la violencia sistémica en las sociedades industrializadas, el análisis que presenta Mauricio Pilatowski sobre los mecanismos de dominio y control de la violencia en el imaginario nacional mexicano, y el estudio de Katy Mancilla sobre la normalización de unas prácticas o de prácticas corruptas en Perú. Lo que vamos a encontrar en este análisis, tanto de la manera en la que se presentan estas prácticas sociales como la estructura que les da soporte, es por un lado, el intentar buscar sus causas y su sentido para a partir de ahí ver o emprender la búsqueda de mecanismos, métodos que nos ayuden a una posible minimización de la violencia o a la gestión de la violencia, dada la exacerbación, perdón, que mencionaba yo, que hemos venido atestiguando. En otro aspecto más, además de lo que hemos mencionado acá, es que también lo que vamos a encontrar en los textos es que se tematiza como que con preocupación muy sentida las contradicciones de la vida colectiva e individual en nuestras sociedades. También para buscar a partir de un diagnóstico y ver hasta dónde es posible desentrañar el por qué se ha dado una nueva naturalización o normalización de estas prácticas violencias. En ese sentido, lo que defiendo acá como codificadora del texto y agradeciendo la colaboración de los autores, es que la propuesta, la originalidad de esta propuesta es, por un lado, la riqueza temática, la propuesta de crítica filosófica desde estas dos corrientes, la variedad en sus aportes, la manera en que desde sus metodologías, sus conceptos, dan una profundidad crítica a lo que se trata en cada uno de ellos. Y repito, con el ánimo de ver cuáles son las relaciones que intervienen en la configuración de las prácticas sociales violentas y la subjetividad que de ella deriva. De tal suerte que podríamos ver que uno de los objetivos es poner como de manera dinámica a que los lectores, los que se acercan a estos estudios, no únicamente vean qué pasa con el racismo, cómo podemos entenderlo, sino cómo es trabajado desde la fenomenología y cómo es trabajada la violencia contra las mujeres, la violencia de género, desde la teoría crítica, ¿no? Es como poner en esta dinamis ambos esfuerzos y con todo su cuerpo teórico, toda su metodología y, por supuesto, los alcances o las metas que cada una de ellas se propone. Algo más es que la organización de los textos obedeció simple y francamente a la táctica tematizada y a poner en esta dinámica, en este como intento de diálogo, cada una de las dos propuestas, va un texto de fenomenología, otro de teoría crítica, uno de fenomenología y así hasta acabar los 6. Rápidamente, creo que si tengo tiempo, me gustaría mencionar un par de motivos de cada uno de los 6 escritos que componen el volumen. Los primeros dos, decía yo, es uno de fenomenología, uno de teoría crítica. El primero es sobre el racismo, la espectralidad del racismo del doctor Jorge Armando Reyes. El segundo es sobre violencia violencia contra las mujeres. Pero hablando del primero, Jorge Armando Reyes va a analizar o analiza el racismo definiéndolo fenomenológicamente desde la experiencia de su presencia espectral, por supuesto en clave derridiana, y señala cómo en la espectralidad del racismo se presenta una fractura en el fenómeno de la experiencia. Él va a recuperar algunas partes del ensayo de James Baldwin, de las notas de un hijo nativo, de Native Son, para hablar de esta ruptura en el continuo pasado, presente, futuro, que configuraría la experiencia en sus términos, cuya ruptura es vivida por quien ha sido blanco
de la violencia racista como una imposibilidad de articular dicho continuo. Es decir, que las posibilidades de racismo encierran al individuo en un pasado perpetuo, del cual no va a poder salir o no puede salir, y cuyo cúmulo de hechos le impide colocarse en un horizonte de expectativas o de esperanzas, al tiempo que muestra cómo la exclusión vivida por parte de él al ser, al vivir las experiencias de racismo en primera persona, nos hablan, nos remiten a un desarraigo que coloca la experiencia de la violencia racista más allá de solo pensarla en términos morales o políticos, lo que, en palabras de Jorge Reyes, estaría implicando que no se puede superar únicamente con estas luchas por el reconocimiento, ¿no? No basta reconocer únicamente a la minoría étnica o a las mujeres o a la minoría LGTB, etcétera, ¿no? No basta con eso, sino hay que ir más allá. Y lo que propone es una revisión crítica al propio concepto de cultura en el que ahora vivimos, ¿no? Y con ello, lo que nos lanza es una crítica a este concepto que se presenta como un espacio homogéneo, en donde pueden coexistir diversas entidades, pero sin mezclarse, sin atacarse, sin afectarse, solo tolerándose, ¿no? Ahí la cultura, todos nos toleramos, es un espacio homogéneo, todos cabemos, pero esta manera en la que se ha generado las condiciones en las cuales tal noción de cultura se ha venido dando, lo que hacen es, por supuesto, invisibilizar más, perdón, ese desarraigo, esa fractura del continuum en la experiencia del racismo. Ahora bien, en el segundo capítulo, que es de teoría crítica, es de Dinora Hernández, Juliet en la ilustración, en la dialéctica de la ilustración, sujeto soberano, vulnerabilidad y violencia contra las mujeres. Lo que hace el autor es recuperar la ruta crítica de Theodor Adorno y Max Horkheimer, que presentan en su libro Dialéctica de la Ilustración, en donde ellos van a analizar los elementos que van a configurar al sujeto soberano de la Ilustración y, por supuesto, su ética burguesa. Este análisis, el de los autores, va a recogerlos, el de la autora, perdón, va a recoger los momentos en que los autores de la Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer, van a recuperar la denuncia crítica que hace Marqués de Sade de esa moralidad ilustrada, al mencionar que en los personajes de Sade vamos a encontrar de manera dialéctica su crítica al sujeto soberano y a la violencia contra las mujeres, a la sujeción de las mujeres y a su vulneración. El trabajo, entonces, va a estar como en la consonancia de esta crítica a la subjetividad producida por el proyecto ilustrado, que se presenta en el segundo excursus del texto de Dialéctica de Ilustración, Juliet o la Ilustración Inmoral, en donde vamos a encontrar cómo la figura de Juliet, este personaje del Marqués de Sade, es la encarnación hasta las últimas consecuencias de esa razón subjetiva, de ese sujeto burgués, de ese sujeto soberano, que burocratiza el placer, va a negar los afectos y va a buscar operativamente el dominio de la naturaleza, de los otros y de sí mismo. Este recorrido va a estar recuperando los elementos del formalismo kantiano, también algunos elementos de esta voluntad de poder nietzscheana, que en la inmersión medios fines, según los teóricos críticos, va a ser operada por la razón subjetiva. Esto, dice la autora, con el afán de aquilatar las consecuencias de la administración del placer, de la negación de los afectos y del dominio de sí y, por supuesto, de los otros en la acción moral, a partir de explicitar cómo la negación de la compasión y la misoginia van a moldear la figura del sujeto soberano y la estimación de las mujeres como sujetos vulnerables propicios para ejercer violencia sobre ellas. Desde ahí va a presentar el trabajo de Dinora Hernández, la crítica de la violencia a las mujeres, su sujeción y su vulneración, repito, desde Adorno y Horkheimer, donde lo que más va a destacar ella es la manera en que este sujeto soberano, autoritario, va a moldear la subjetivación o los procesos de subjetivación moderno-patriarcales, en donde se van a situar las críticas que tanto ella como Adorno y Horkheimer van a realizar. El tercer capítulo es el de Marius Sich, que mencionaba, contamos con él gracias a la producción de Benedra Muñoz, se titula Buscando un hogar, sobre la lógica del lugar propio y su inherente violencia. Él, desde un estudio fenomenológico, va a proponer la resignificación de la violencia, que en sus palabras es inherente a la ocupación factual del espacio, para tratar de mostrar que esta dimensión violenta puede virar, puede girar, que va a ser su propuesta. Esto lo va a hacer desde que propone que se aborden estos estudios sobre el hogar y sobre el espacio que uno ocupa en términos de una
o ecología, que permite examinar la morada o lejos de los seres humanos, también el movimiento corporal individual y de localización, y el modo en que lo social va a estar interviniendo lo que entendemos por casa, por ciudades, por países. Porque él considera que es sumamente necesario repensar, reconsiderar todo esto que implica la noción de hogar y la violencia ligada al morar, por el carácter urgente que está haciendo para muchas, miles de personas en todo el globo, ya por el cambio climático, por las luchas internas en los países, por lo que pasó a partir de la pandemia de COVID-19, por los nuevos partidos políticos, y él muy enfáticamente lo menciona, por los movimientos de neoderechas. Todos estos sujetos a una idea específica de hogar o de morada, ¿no? Para ello, lo que va a hacer es, repito, replantear que el análisis de lo que implica cierta violencia de ocupar un lugar supere esta ideología de ultraderecha que vaya más de allá de la sangre y de la tierra, para que podamos estar pensando en la apertura de fronteras sin admisión de los otros y hablar así de nuevas formas de subjetividad. El cuarto capítulo, que corre a cargo de Fernando Huesca, se titula La crítica dialéctica de la violencia de Herbert Marcuse, Hegel y la revolución. En este texto, Fernando examinó la manera en la que Marcuse se apropió del pensamiento dialéctico de Hegel, puntualmente en esta lectura dialéctica de la violencia, para realizar una crítica a la misma desde la crítica a las sociedades industriales contemporáneas, y de mencionar el alcance de la propuesta marcusiana de la construcción, o construcción de una conciencia crítica. En esta revisión, va a partir de la ubicación histórica de los motivos del autor de Razón y Revolución, que si recuerdo bien así se llama el coloquio, ¿verdad? Razón y Revolución. Tanto en su trayectoria como en los instancias sociales, perdón, que hicieron posible esta como apropiación del pensamiento hegeliano. De tal suerte, lo que vamos a encontrar en el texto de Fernando es como un enlistado, como los lineamientos de la manera en la que este pensamiento dialéctico de Hegel, esta aportación que hace Marcuse, van a darle pautas a Marcuse para analizar la violencia sistémica, la subjetividad que esta produce ya en los últimos años o en la época más reciente, con el ánimo, por supuesto, en términos marcusianos. Muchísimas gracias. De que en algún futuro no muy lejano sí podamos tener un mundo social que funcione en equilibrio con la naturaleza, en que potencialice esta relación erótica, amorosa entre hombres y mujeres, pero en términos de eros, tal cual él lo recuperaba con las aportaciones de Marx y Freud. Por supuesto, por ahí va a haber algunas menciones, no directas, pero sí se sabe a Nietzsche. Y con lo que va a cerrar Fernando es con una imagen, de modo como Marcuse va a dialectizar esta subjetividad moderna, repito, a partir de los aportes de Marx y de Freud, para analizar los movimientos sociales después de la posguerra. Y en franca consonancia, por supuesto, con lo que otros autores de teoría crítica también lo han recuperado. Los últimos dos textos, uno es el de Lucio Pilatowski, el otro es el de Catherine Mansilla, el quinto es igual de teoría crítica, el de Mauricio Pilatowski, con la pregunta ¿somos violentos los mexicanos?, va a analizar la estructura de la violencia naturalizada en el imaginario, en la nación, perdón, imaginada, llamada México, siguiendo la ruta de la teoría crítica desde las aportaciones del psicoanálisis y la revisión a contrapelo de los modos y momentos en los que la violencia ha sido gestionada en el imaginario nacional, social mexicano, que configura, por supuesto, nuestra comprensión del colonialismo, del nacionalismo, el origen de la mexicanidad y todas estas cosas. Y que permea, por supuesto, nuestra identificación con mexicanos y la identificación de otros grupos, ¿no?, como distintos a nosotros. El texto va a recuperar el estudio de larga data sobre si la violencia es parte de aquello que hay quienes llaman naturaleza humana, para situar su revisión en los estudios que definen a la violencia como de exceso en el uso de la fuerza, por supuesto enmarcado en todas estas instituciones y todos estos estudios que lo que hacen más bien es buscar la paz. Intentan eliminar la violencia buscando la paz de manera como muy clara. Recuperando, por supuesto, los aportes de los estudios de Freud de las pulsiones y su apuesta por llevar su análisis a las narrativas
que amalgaman a los grupos sociales, cuya respuesta de que haya un posible cierre en el futuro, por denunciar que efectivamente la violencia es parte inherente a aquello que llamamos naturaleza humana. Con la lectura de Freud, lo que vamos a encontrar, según Mauricio Pilatowski, es más bien que veamos cómo no es negar esa naturaleza, no es superarla, sino más bien gestionarla, ¿no? Y todos estos mecanismos por los cuales nosotros hemos tenido que pasar para gestionarla, para controlarla, intentando, en la medida de lo posible, si no reprimir, sí hacer esta administración de los impulsos violentos. Y pensándolo en los términos de lo que pasa con el imaginario nacional mexicano, lo que propone Mauricio Pilatowski es analizar cómo estos mecanismos de control y gestión de la violencia configuran la subjetividad mexicana contemporánea, para que a partir de este ejercicio podamos ver el desvelo y ocultamiento de estas pulsiones violentas, y con ello podamos quizá comprender un poco mejor qué pasa con ejemplos muy claros como esta figura ambivalente que tenemos de la mujer ya en la Virgen María o en la Malinche, que va a los dos extremos, o en las prácticas de exclusión violenta, racista, en los procesos de blanquitud. Por último, porque creo que ya no estoy comiendo mucho tiempo, el texto de Catherine Mancillas, Aportes fenomenológicos para comprender las prácticas argollísticas, lo que ella va a mencionar es cómo esta práctica de la argolla que se da en Perú, que es, por lo que ella menciona, una práctica muy semejante al compadrazgo, al apadrinamiento, que es generar estos círculos de beneficio mutuo, tanto económico como de estatus social, puede ser perniciosa para la democracia en aquel país. El análisis de esta práctica parte de comprender que ciertos modos de interacción social, como la corrupción, son perjudiciales para el desarrollo de la vida democrática, y ella va a recuperar las aportaciones de Merleau-Ponty para comprender que la vida subjetiva, pensada como vida asociativa y comunitaria, estructuralmente, en sus palabras, es equivalente a la vida personal individual. Y desde ahí lo que lanza es la crítica a la corrupción por lo que esta práctica reproduce y gesta, ya los valores que defiende la subjetividad que produce. Y lo que busca en su texto es llevarnos a analizar la paradoja de esta tolerancia social a las prácticas corruptas y ver si en eso podemos hallar nuevas formas de interacción social. Les mencionaba, me limité, según yo, a solamente un par de motivos de cada uno de los textos que encontramos acá. Esperamos que aquellos que se acerquen a los textos, repito, no únicamente para saber qué pasa con el racismo, qué pasa con la violencia de género, qué pasa con la corrupción, sino para ver cómo es que se generan a partir de estas dos propuestas filosóficas, lo encontré fructífero, que esta crítica de la violencia en perspectiva filosófica eche raíz y que pues, nos impulse a transformar nuestra realidad. De nuevo, para cerrar, me gustaría agradecer el apoyo que la UAMEX nos dio, también la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, para la gestación, la producción y ya el tenerlo materialmente este volumen. De nuevo, la invitación tan amable que Marcela Muñoz tuvo para, y la confianza que me tuvo para formar parte de este gran proyecto, y por supuesto el entusiasmo con el que cada uno de los 6 autores se sumaron a este esfuerzo colectivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Berenice. Gracias. Bueno, hacemos aquí un pequeño paréntesis. Vamos ahora con Jorge Rochero, editor de la serie Postvisión de la editorial SB. Si nos escucha, está por ahí. Sí, acá estoy. Muy bien. Bueno, ¿comienzo? Adelante. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a Marcela y a la organización por la invitación. Es un gusto para mí compartir esta mesa con estos importantes proyectos editoriales. En Argentina, como ya sabrán, tenemos un presidente que está destruyendo la educación en todos sus niveles, así como también la investigación y la cultura en general, entre otras áreas. En este contexto no quiero dejar de decir que Andrés Telesca y la editorial SB son los auténticos héroes
que hace imposible la difusión de la fenomenología en lengua española, así que mi reconocimiento para él, para su labor. La colección de fenomenología y hermenéutica posvisión nace con la publicación de una compilación de textos sobre Jean-Luc Marion, que tuve el placer de coordinar en el año 2017, hace 7 años. Y en esa oportunidad le propuse a Andrés armar una colección especializada en fenomenología y hermenéutica, abocada especialmente a difundir las propuestas más recientes de la fenomenología francesa. El título Posvisión busca traducir cierta actitud fenomenológica fundamental que, en el volver a las cosas mismas, indica no operar, en palabras de Husserl en su prefacio para las investigaciones lógicas, no operar con construcciones trascendentales desde arriba, ¿no? Esta frase que le gustaba también citar al joven Heidegger. Esas construcciones trascendentales que olvidan eso que también destaca Husserl, que es que que olvidan que la experiencia con sus, estoy citando, ¿no?, con sus exigencias propias, precede al pensamiento conceptual y a sus exigencias. Así queda expresado este talante epimeteico de la posvisión, de una visión que describe al fenómeno sin imponerle categorizaciones a priori. Y este gesto, entiendo, caracteriza bien a las expresiones más recientes de la fenomenología francesa, ¿no? Expresiones que entienden al fenómeno, como propone Gondek y Tinguely, como un acontecimiento que se resiste a ser anticipado y determinado precisamente por construcciones previas. En este sentido, nuestra colección ya cuenta, entre sus obras publicadas, con textos de Jean-Luc Marion, La banalidad de la saturación, por ejemplo, de Nathalie Desprat, Fenomenología de la sorpresa, de Henri Maldinet, de la transpasibilidad, o de Philippe Grossos, Lo reversible y lo irreversible. Y se encuentra ya preparando también la edición de textos de Claude Romanov, La libertad interior, de Alexander Schnell, La eclosión del sentido. Estas ya son las traducciones al español de sus títulos. Un texto de Renaud Barbarat, que es el seminario que él dictó en Buenos Aires, que está preparando Mariana Larison, una compilación de los últimos textos de Marc Richir, 2 libros de Manuel Falk, El combate amoroso y, bueno, Hors Phénomène, ¿no?, que habría que ver cómo vamos a traducir. Y también 2 importantes obras inéditas, una de Jean-Luc Marion, de Surcroît, y otra de Nathalie Desprat, Lucidité du corps. Así también, digamos, en este sentido, ese primer objetivo de publicar y divulgar la obra de la fenomenología francesa más reciente está ampliamente cumplido. Pero también la colección cuenta con estudios rigurosos de la obra de estos importantes fenomenólogos franceses, estudios sobre la obra de Marion. Hay un trabajo monográfico de Matías Pizzi que se titula Fenomenología del exceso. Hay un estudio también de quien les habla, titulado Hermenéutica del amor, en el que propongo una relación entre el primer Heidegger y la obra de Marion. Y también hay importantes artículos de los especialistas más reconocidos a nivel internacional en la obra de Marion: Cristina Geschwander, Carla Canulo, Pascal Tabé, Sylvain Camilleri, Juan Carlos Escanone, Daniel Barreto, Javier Basasvila, Carlos Enrique Restrepo, Estefan Vinolot, Eric Pommier, Patricio Mena, Ezequiel Murga, Brian Becker, Stefano Santacilia, etc. Bien, también hay estudios interesantes sobre la obra de Merleau-Ponty, publicados como libro, 3 trabajos monográficos, uno de Esteban García, Historia del cuerpo y el sentir, Merleau-Ponty, la tradición fenomenológica, otro de Martín Buceta, Merleau-Ponty, lector de Proust,
y un tercero de Jessica Buffone, Fenomenología del Desarrollo Infantil, y un trabajo que está siendo preparado por Mariana Laris. También hay buenos estudios sobre la obra de Henri Maldiné, publicados, compilados por Patricio Mena y Felipe Johnson. Trabajos sobre la obra de Ricoeur, el libro de Marie-France Béguet, Paul Ricoeur, La poética del sí mismo, reeditado en la colección, y trabajos compilados por Silvia Gabriel, Francisco Díez Fischer, Esteban Lito y Patricio Mena. Asimismo, también tenemos un trabajo monográfico sobre la obra de Sartre, escrito por Alan Patricio Savignano. Pero además me gustaría decir que la feliz atención que ha despertado nuestra colección en la comunidad fenomenológica ha llevado en la actualidad a cierto desplazamiento en el sentido mismo de su título. Posvisión también refiere, entiendo yo, al proyecto fenomenológico husserliano como un proyecto colectivo, como el propio Husserl lo concibió, como un proyecto que demanda ser continuado, radicalizado, ampliado, ¿no? Esta idea de la fenomenología como una tarea infinita y del fenomenólogo como un principiante, como se autodefine Husserl, un Anfänger, que enfrenta esta tarea infinita y que entiende esta tarea infinita, estas son las expresiones de Husserl en el epílogo a Ideas 1, como una tarea colectiva, ¿no? Husserl invita a los fenomenólogos por venir a participar de este proyecto que comienza con Husserl, para llevarlo más allá, e incluso para mejorarlo, dice Husserl, corrigiendo las imperfecciones que encuentren en ellos, en estos trabajos. En ese sentido, la colección adquiere el sentido de un espacio para la publicación de obras que piensen problemáticas originales a partir de Husserl y la tradición fenomenológica, es decir, obras que constituyan, podríamos decir, posvisiones del acontecimiento de la obra husserliana. Y en esta línea, y en el contexto del Congreso del Klaffen y de la historia de este Congreso, me gustaría referir a las siguientes publicaciones. Al libro de Roberto Walton, Fenomenología, Excedencia y Horizonte Teológico, al libro de Antonio Sirión Quijano, Sobre el colorido de la vida y la fenomenología de lo inefable, al libro de Marcela Benebra, Fenomenología de la sangre, Cuerpo propio y cuerpo otro, al libro compilado por Celia Cabrera y Micaela Scheftel, Fenomenología de la vida afectiva, que incluye un texto de Husserl y otro de Moritz Geiger, Fenomenología del acto creador, compilado por Luis Román Rabanaque y Cecilia Benatti, y dos textos de próxima aparición también en la colección, El camino fenomenológico de mi filosofía, de Javier San Martín, y De la vulnerabilidad a la justicia, una investigación fenomenológica, de Ignacio Quepons. Todos estos trabajos que entiendo se adaptan a este otro sentido, o a este sentido más amplio de la idea de la posvisión, ¿no? Finalmente, tampoco quiero dejar de mencionar el honor que hemos tenido de poder publicar estas obras originales, Naturaleza y Espíritu, la conferencia de 1919 y el curso de Edmund Husserl, que ha sido recientemente publicado. Tenemos el gusto de tener un texto, un libro de Husserl en la colección. Y por otro lado también un libro de Jan Patočka, de quien ha hablado en esta mesa el profesor Vargas Guillén, Interioridad y Mundo, manuscritos fenomenológicos de la Segunda Guerra, ¿no? El libro de Husserl ha sido traducido por Antonio Sirión Quijano y el libro de Patočka ha sido traducido por Jorge Nicolás Lucero. Bien, para finalizar mencionar un par de obras más que me entusiasman, próximas a aparecer, dos investigaciones sobre la obra de Manuel Levinas, para comprender a Levinas, de Corinne Peluchon,
y sobre la primacía de lo ético en Levinas, de Jeffrey Blogel, así como investigaciones originales sobre la fenomenología del tacto, una de Erika Molina y otra de Francisco Díez Fischer, 2 trabajos sobre la obra de Heidegger, uno de Mateo Belgrano y otro en proceso aún de Mario Gómez. Y bueno, no quiero abrumarlos con más títulos, así que simplemente, bueno, les dejo la invitación a acercarse con sus propuestas para formar parte de este hermoso proyecto colectivo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos, pues sí, esta serie. Y para finalizar, tenemos también a Vania Alarcón, coordinadora del volumen colectivo de la editorial Peseo. Si nos escucha. Sí, muchas gracias. Bueno, para empezar, el volumen ha sido editado junto a la profesora Rosemary Rizzo Patrón y la profesora Mariana Chu. Y bueno, muchas gracias al comité organizador por su gran trabajo haciendo posible este evento. A pesar de la distancia, he podido conectarme a un par de mesas y ha sido muy interesante para mí escucharlos a todos. Pasando a la presentación, el libro Métodos y Problemas, Perspectivas e Investigaciones Fenomenológicas Actuales reúne textos presentados en el evento del mismo nombre, que tuvo lugar del 5 al 7 de julio de 2018 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como menciona la profesora Rosemary Rizzo Patrón en su prólogo, la idea original del evento fue propuesta por el profesor Lester Embry en el marco de la 5ª reunión de la Organización de Organizaciones Fenomenológicas, la OPO, llevada a cabo en Perth, Australia, en el 2014. El profesor Embry concibió un encuentro de fenomenología con el objetivo de fomentar la investigación fenomenológica en torno al tema de métodos y problemas, que reuniere a investigadores a nivel interamericano, esta idea de puente norte-sur, con diferentes niveles de experiencia en el campo académico, ya sea jóvenes investigadores, así como autoridades de renombre en el campo. Desafortunadamente, el profesor Embry fallece en 2017 y no pudo ver su proyecto realizado, pero este fue finalmente celebrado en su memoria al siguiente año. El taller contó con 30 ponentes provenientes de Latinoamérica, Norteamérica y Asia, muchos de los cuales han participado y organizado este evento de CLAFEM. El presente libro reúne 22 de los textos que fueron presentados en el evento. Adicionalmente, incluimos como parte del volumen un texto del profesor Anthony Steinbock, quien aceptó unirse a este homenaje con una traducción inédita al español de uno de sus textos. Con la idea de potenciar el intercambio de ideas, los autores tuvieron la libertad de publicar su texto en español o inglés. Así, el libro cuenta con 9 textos escritos en español y 14 en inglés. El evento fue pensado con un enfoque amplio para cubrir la diversidad de intereses temáticos abordados desde la fenomenología. Tales temas han sido organizados en las 2 grandes partes del libro. La primera parte recoge los textos relacionados a problemas metodológicos de la fenomenología. Esta parte cuenta con 5 textos, los cuales discuten temas como el carácter científico de la fenomenología y su relación con otras ciencias, desde la perspectiva de Husserl, pero también de teorías diferentes como la teoría sistémica de la vida, la psicología fenomenológica de Husserl, la fenomenología trascendental, distintas partes del método fenomenológico, como la clarificación, la reflexión de acuerdo al profesor Embry, etc., así como la interpretación de Scheller de la reducción fenomenológica propuesta por Husserl. La segunda parte se centra en temas de fenomenología aplicada y se divide a su vez en 3 secciones. La primera de estas, Fenómenos de la Fenomenología, cuenta con 2 textos. El primero de estos, del profesor Steinbock, discute la diferencia entre los sentimientos y los estados sentimentales, fenómenos relevantes para la dimensión afectiva. En el segundo texto, el profesor Walton aborda las diferentes posturas de Husserl y Heidegger respecto al objeto de la fenomenología y la pregunta de cómo los fenómenos advienen a la presencia.
La segunda sección, el mundo de la vida social y ética, se centra en los aportes importantes de figuras como Schutz, Merleau-Ponty, Ricoeur y Anthony Steinbock en relación a problemas del mundo de la vida y sus provincias de significado, la crítica de la teoría de sistemas sociales de Luhmann y Garfinkel, la calidad de la educación escolar, la aceleración social, la violencia en contextos históricos, el papel de la emotividad en la socialidad, la expresión e institución de sentido, entre otros. La tercera sección de esta segunda parte, La psique encarnada, reúne 9 textos, los cuales abordan diferentes problemas relacionados al alma y cuerpo, tales como la autoconciencia prereflexiva, el tiempo, el mundo hogar y el mundo ajeno, la vulnerabilidad, su dimensión moral y los sueños, la esfera pasiva, las adicciones y los animales no humanos. Esto ha sido en realidad un repaso muy breve porque sé que estamos un poco asustados de tiempo también. Y bueno, de parte del equipo de editoras, solo me resta agradecer a los autores por participar de este proceso, mandarnos sus textos y todo su apoyo durante el largo proceso de edición, que desde mi perspectiva fue muy enriquecedor. Y también quisiéramos agradecer a la Dirección de Promoción de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú por la subvención que otorgó al grupo de investigación del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica, la cual ayudó a financiar el evento del 2018. También agradecer al personal del Centro de Estudios Filosóficos, principalmente a Dela Núñez, a Bárbara Betoqui y Eliana Mera, y los traductores con los que trabajamos, Alexandra Albán y Rodrigo Ferradas. También agradecer a la editorial Teseo por la confianza y el apoyo con la publicación, así como a todas las personas que han descargado el libro, el cual también es de libre acceso, lo cual también nos parece muy importante. Parece que tenemos más de 3.000 descargas hasta el momento, lo cual nos alegra mucho. Y bueno, para todos los que desean pueden entrar a la página de la editorial, crear un usuario y descargar el libro. Personalmente, también quisiera agradecer a las profesoras Rosemary Rizo-Patrón y Mariana Chu por la oportunidad de trabajar con ellas en este volumen y de presentarlo en este coloquio. La publicación de este libro nos terminó tomando casi 5 años, en parte por la pandemia, pero también por la situación del Perú. Así que muchas gracias a todos por su inmenso apoyo durante este largo proceso. Eso es todo. Muchas gracias por compartirnos. Y bien, pues tenemos un momento para la sección de preguntas. Si alguien tiene una duda, al menos aquí en la sala, de forma virtual, alguna precisión que deseen compartir. Creo que no. Yo solo quiero saber si todos esos van a ver bien acá. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, que si se están vendiendo allá los libros. Sí, están dos, al menos alguna he visto que está La serie sí está. la serie La serie sí está Medea, completa, están los 5. también están los de la selección. Sí. Vale. Nos piden, Ania. ¿Quieren que enseñe la página? O la puerta. Sí, dame un segundo. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes el libro a la mano? Lo tienes en internet, claro. Todos lo tenemos en virtual. No, creo que solo lo tenemos en virtual. Esta es la página de la editorial. Y de ahí lo descargamos. Si puedes enseñar un libro, ¿no tienes un libro físico? Ahí está. Bueno, ahí está. Hasta aquí todavía no me ha llegado. Ya, está bonito. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Pues entonces vamos a... Sí. Para finalizar, vamos a hacer entrega de las constancias
La Facultad de Derecho otorga la presente constancia a la maestra Berenice Amador Saavedra Gracias. por su participación como presentadora de las nuevas publicaciones de Fenomenología Latinoamericana con el tema Crítica de la Violencia, análisis de su materialidad y sus formas en perspectiva filosófica en el marco del 10º Coloquio Latinoamericano de Fenomenología, Círculo Latinoamericano de Fenomenología, llevado a cabo en la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho, Toluca del Lerdo, Estado de México, 24 de octubre, Patria, Ciencia y Trabajo. Se nos entrega. Y de la misma manera, la Facultad de Derecho otorga la presente constancia al doctor Germán Vargas Guillén por su participación como ponente en el simposio con el tema El Primero de la Comunidad en el marco del 10º Coloquio Latinoamericano de Fenomenología, Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Toluca del Lerdo, Estado de México, 22 de octubre del 2024, Patria, Ciencia y Trabajo. Recordarles a quienes presentaron de forma virtual, se les hará llegar su constancia vía correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y continuamos. Todavía hay más actividades que se estarán presentando. Gracias. Chao. Hasta luego.